Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver un examen de admisión, en este caso a la UNT, que es el examen de excelencia 2023-1, que ha venido recién el día sábado, el 10 de septiembre. La primera pregunta, que es la pregunta 39, también quiero resaltar que es el examen del área B, el área de ingenierías y arquitectura, ¿correcto? En la pregunta 39 nos dice lo siguiente: dado los vectores A, B y C, si A más B es igual a 4C, nos pide calcular el valor de A más B menos C. Muy bien, acá están los vectores y el dato que nos da. Lo que tenemos que hacer es claramente reemplazar. Ahí está, reemplazamos A, reemplazamos B y reemplazamos C. Muy bien, una vez que ya lo tenemos así, tenemos que sumar componente con componente, en este caso las componentes en I con la componente en I, en este caso en el lado izquierdo, y obviamente igualarlo con la componente en el lado derecho. En pocas palabras, sumamos A más 2 y me quedaría por I. Ahora sumamos B con menos 8 en J y 20 con 4 que me da 24 en K, quedándonos de la siguiente manera. Ahora tenemos que igualar la componente en I, que es A más 2, con la componente en I, que es 4, para el lado izquierdo y derecho respectivamente. A más 2 es igual a 4, donde A vale 2. Ahora para J, B menos 8 es igual a menos 4A, pero A vale 2. Nos queda que B vale 0. Y de igual manera para C, 24 es igual a menos 4C, y nos queda que C vale menos 6. Ahora, nos está pidiendo A más B menos C, y reemplazando nos queda que A es 2, B es 0, y C vale menos 6, dándonos como respuesta 8, clave C. Perfecto. Pasamos ahora al siguiente problema. Si te has dado cuenta, no ha venido tan complicado, es cosa de sumar nada más e igualar. El problema siguiente es de estática, que nos dice que en la figura se muestra una barra uniforme y homogénea, eso es muy importante saber, de 6 metros de longitud, cuyo peso es de 70 Newton, sostenida por una cuerda en A y un gozne. Bueno, un gozne básicamente es una bisagra en B. Aquí está. Se sabe que la tensión de la cuerda es 2 veces el peso de Q. Bacán. La tensión en esta cuerda es el doble del peso de este bloque, y te pide cuánto vale esa tensión. Bien, en primer lugar tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Eso es básico, primordial para todo problema de estática. Y después que hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde identificamos las fuerzas, vemos si es mejor aplicar la segunda condición o la primera o ambas, ¿correcto? Entonces empezamos graficando el peso. Como la barra es uniforme y homogénea, se va a graficar en el punto medio. Como la barra mide 6 metros, la mitad sería 3 y la otra mitad también sería 3. El peso es 70 Newton. Acá sería 2 metros más 1, 3, y al otro lado 3 metros. Muy bien. Ahora, el peso del bloque Q, ahí está, y la tensión, que es el doble del peso del bloque Q, 2Q. También hay que dibujar las reacciones en la bisagra, en X y en Y ya estaría completo nuestro diagrama de cuerpo libre. Una vez que ya tenemos todo esto, ahora sí hay que ver ¿qué aplicamos? ¿La primera condición, la segunda condición o ambas? Bueno, en primer lugar, si aplicamos la primera condición, puede ser que hallemos las reacciones también, ¿no? Claro. Pero en el problema no nos pide. Además, por lo general, cuando te vienen barras, se suele usar la segunda condición del equilibrio, que nos dice que la sumatoria de torques es igual a 0. O la sumatoria de torques horarios es igual a la sumatoria de torques antihorarios. Pero para ello hay que tener en cuenta que tenemos que elegir nuestro centro de momentos. Ahora, el centro de momentos, recuerda que es aquel punto donde toda línea de acción de una fuerza o su dirección que pase por ese punto no genera torque. Es decir, la reacción en X y la reacción en Y están aplicadas en este punto. Quiere decir también que si tú dibujas su dirección pasaría por el punto B, tanto para la reacción en X como para la reacción en Y. Recuerda que las direcciones de un vector son las rectas donde está contenida ese vector.
Muy bien, entonces nos conviene elegir, nuestro centro de momentos en el punto B para anular los torques de las reacciones, que no nos piden y tampoco nos sirven. Y aplicamos la segunda condición del equilibrio, donde la tensión respecto al punto B hace que la barra gire en sentido horario. Sin embargo, el peso del bloque Q respecto al punto B hace que gire en sentido antihorario. De igual manera, el peso de la barra 70 N en sentido antihorario. Muy bien. Luego reemplazamos en la segunda condición y nos queda que el torque de la tensión es igual al torque del peso del bloque Q más el torque de 70 N. Ahora, el torque es igual a la fuerza por la distancia perpendicular desde el punto de aplicación de dicha fuerza hasta el centro de momentos. Como acá podemos observar que la tensión, el peso del bloque Q y los 70 N son perpendiculares con toda esta distancia que conlleva hacia el punto B, que es el centro de momentos, pues es un poco más sencillo resolverlo. No hay que buscar ningún ángulo, etc. Reemplazando ahora la tensión, la fuerza es 2Q y su distancia es la que está desde el punto de aplicación, que es el punto A, hacia el punto B, que es el centro de momentos, y todo mide 6 metros. Ahí está. De igual manera, para el torque de Q sería la fuerza, que es Q, por la distancia, que sería 2 más 3, 5 metros, más 70, que es la fuerza de la barra, el peso de la barra, por la distancia, que es 3 metros. De aquí operamos y nos queda que el valor de Q vale 30 N, pero como el problema nos pide la tensión y la tensión es el doble de Q, nos daría como respuesta el doble, que es 60 N. Clave B. Excelente. Ahora pasamos al siguiente ejercicio y podemos observar que es el tema de dinámica y trabajo. Es la combinación porque acá menciona en el ítem 3 el trabajo, ¿no? Y nos dice lo siguiente: una partícula gira en un círculo con rapidez constante. Y bueno, que nos diga que tiene velocidad constante quiere decir que la velocidad tangencial y la velocidad angular van a ser constantes, porque recuerda que estas dos están linealmente relacionadas por el radio. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Ahora, en todo movimiento circular hay una fuerza que va dirigida hacia el centro y tiene dirección radial, que es la fuerza centrípeta. Entonces podemos decir que el ítem 1 es correcto. Pero si el ítem 1 es correcto, el ítem 2 sería falso, porque acá te dice que la fuerza centrípeta es 0. Y eso es imposible. Ahora, en el punto 3 me dice: el trabajo realizado por la fuerza centrípeta es igual a 0. Hay que recordar lo siguiente: el trabajo por definición es una multiplicación de vectores escalarmente, pero ese producto escalar se puede expresar de la siguiente manera: por el coseno del ángulo que forman los vectores. Perfecto. Ahora, la fuerza centrípeta sería la fuerza, ahí está, que yo voy a reemplazar aquí. Sin embargo, la distancia que yo voy a reemplazar es la longitud de arco. Pero en un cierto instante la longitud de arco y la fuerza centrípeta son perpendiculares, es decir, el ángulo que forman es 90 grados y el coseno de 90 es 0. Por eso es que el trabajo de la fuerza centrípeta nos va a dar 0, dándonos como respuesta que son verdaderas 1 y 3, clave D. Muy bien. Seguimos entonces con el siguiente problema, que es un problema de hidrostática. En este caso nos dan una figura y dice que la diferencia de presiones entre los bulbos A y B del manómetro diferencial en dinas por centímetros cuadrados es... nos está pidiendo esta diferencia de presiones y nos dan que las alturas 1, 2 y 3 son 5, 10 y 15 centímetros respectivamente. Y también nos da el gamma del agua y del mercurio. Recuerda que este gamma significa peso específico, que básicamente es cuánto peso ocupa ya sea el agua o el mercurio en un determinado volumen. Y nos dan en unidades dinas por centímetros cuadrados. Excelente. Lo que tenemos que hacer en primer lugar, en todo problema que veas así de tuberías con fluidos en reposo,
es trazar tu línea isóbara. Ahora, la línea isóbara, para trazarla, hay que tener en cuenta que, por la teoría de vasos comunicantes, siempre está al nivel de un mismo fluido. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una línea isóbara, ahí está, y arriba también tenemos dos líneas isóbaras. Pero si yo agarro la línea de abajo, puedo decir que la presión en este punto, le voy a llamar punto M, tiene que ser igual a la presión en este punto, punto N. Entonces yo puedo escribir la ecuación, ahí está, que la presión en M es igual a la presión en N. Ahora hay que ver qué es lo que está haciendo presión en M. Si te das cuenta, en M hace presión el bulbo A y esta pequeña columna de agua. Ahora esta pequeña columna de agua está por debajo de mi línea isóbara, por eso es que esa presión va a ser negativa. Entonces me quedaría que en el punto M hay presión en A menos la presión del agua, 1, para poder diferenciarla del otro punto. Ahora en el punto N, si te das cuenta, hay presión del mercurio y como está por encima del punto N va a ser positiva. Ahí está, presión del mercurio, Hg. Sin embargo, a partir del punto que puedes ver aquí, aquí teníamos otra línea isóbara, ¿correcto? Hay presión por toda esta columna que puedes ver aquí, ¿correcto? Más el bulbo B. Es decir, va a haber presión de B y presión del agua. Pero desde este punto, ya no desde aquí, porque estoy trabajando ahora con la otra línea isóbara, más la presión del punto o del bulbo B, sería la presión del agua, correcto, que es toda esta columna, pero negativa, porque de igual manera está por debajo de la línea isóbara, más la presión del bulbo B. Ahora hay que reemplazar la presión del agua aquí, sería su peso específico, que es 1, por la altura 1, que es 5. Ahora las unidades, aquí si te das cuenta, H está en centímetros y la presión está en dinas por centímetros cuadrados. Y como nos pide también en dinas por centímetros cuadrados la diferencia de presiones, no hay problema con las unidades, lo puedes reemplazar tal cual, ¿correcto? Ahora, esto va a ser igual a la presión del mercurio, que es su peso específico, 13,6, por la altura, que es H2, que es 10 centímetros, ahí está, 10. Menos la presión del agua ahora, que viene a ser toda esta columna que puedes ver aquí, es decir, H2 más H1 más H3, voy a sumar 5 más 10 más 15, multiplicado por el peso específico del agua, que es 1, más la presión en B. Y operando nos queda que la presión en A menos la presión en B es 111. Obviamente en las unidades de dinas por centímetro cuadrado. Clave D. Y ya está, no ha estado tan complicado. Es cuestión nada más de tener en cuenta estas líneas isóbaras para poder identificar las presiones en cada punto. Seguimos. El siguiente problema es un problema de calorimetría. Y nos dice que en un lago a 0 grados centígrados se coloca 10 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. La cantidad de calor que absorbe el hielo hasta fundirse totalmente en el lago en calorías es. Nos dan el calor latente de fusión del hielo, en este caso es 80 calorías por gramo, y el calor específico del hielo, que es 0,5 calorías por gramo por grado Celsius. Bien, en primer lugar, el lago obviamente está en estado líquido y va a seguir estando en estado líquido y se encuentra a mayor temperatura que el hielo, porque el hielo está por debajo de 0 grados. Quiere decir que el cuerpo más caliente le va a ceder energía en forma de calor al cuerpo más frío. El lago va a ceder la energía al hielo y este hielo la va a ganar en un calor latente para fundirse, pero antes de eso en un calor sensible para poder pasar de menos 10 grados a 0 grados, es decir, para poder calentarse, para hacer variar su temperatura. Y luego para cambiar de estado, un calor de fusión. Muy bien. En pocas palabras, ahí está. Ya te lo he escrito también, por si acaso, lo que te había dicho antes. Y decimos que el calor del hielo va a ser igual a un calor sensible, para que varíe su temperatura.
más un calor latente para que se funda. Luego reemplazamos, recuerda que el calor sensible es igual a masa por calor específico por la variación de temperatura, y el calor latente es igual a la masa por la constante, en este caso la constante de fusión, ¿correcto? Bueno, aquí lo he colocado al revés, no hay problema, hay que recordar nada más. Ahora, la masa es 10 gramos, el calor latente es 80, como está en unidades caloría por gramo, al final los gramos se te van a ir, y no normal, te va a quedar en calorías, las unidades están correctas. De igual manera aquí, la masa en este caso sigue siendo la misma, 10, calor específico del hielo es 0.5, y la variación sería la final, que va a ser 0 grados, menos la inicial, que era menos 10. Operando y sumando, nos queda que el calor que tiene que ganar el hielo para poder fundirse hasta 0 grados es de 850 calorías. Obviamente, una vez que llegue a 0 grados, va a estar en equilibrio térmico con la temperatura del lago, que es 0 grados, y obviamente en el mismo estado. Bien, hasta ya tenemos el problema, la clave sería la D. Pasamos al siguiente. En este caso nos da un problema de termodinámica y dice: un gas ideal experimenta una transformación adiabática. Nos da la constante adiabática, que es 1.5. Si se sabe que la razón de presiones final e inicial es 1 entre 27, bueno, acá los que van a ser ingenieros, la relación de presiones es muy importante, y su temperatura final es de 100 grados Kelvin. Nos pide la temperatura final en grados Celsius. Ahora, para dar la solución debemos recordar la siguiente relación, que es la relación de Poisson, o de Poisson, como tú lo quieras llamar, que me dice que la presión por el volumen elevado al coeficiente adiabático es constante. Entonces, la presión inicial por el volumen inicial elevado al coeficiente adiabático es igual a la presión final por el volumen final elevado al coeficiente adiabático. También hay que recordar la ecuación de los gases, la ecuación general de los gases, que es el pavo triste, ¿verdad? Presión por volumen entre temperatura es constante. De igual manera, inicial es igual a final. Muy bien. O si quieres, un pavo triste inicial es igual a un pavo triste final. Ahora, hay que jugar con estas dos expresiones, porque básicamente acá tenemos presión, volumen y temperatura, que es lo que nos da el problema, a diferencia de los volúmenes, que es lo que podemos relacionar aquí entre las dos ecuaciones. ¿Correcto? Entonces, empezamos con la primera ecuación. Lo que estoy haciendo es despejar el volumen inicial entre el volumen final, porque esta relación la tengo en la ecuación de los gases, y yo lo puedo reemplazar rápidamente, pero como esta división estaba elevado al coeficiente, al pasar al otro lado, al otro miembro de la ecuación, va a pasar a la inversa, o sea, 1 dividido por el coeficiente adiabático, y que afecta a la relación de presiones, presión final entre presión inicial. Y reemplazamos, ¿no? La relación de presiones era 1 entre 27, el coeficiente adiabático era 1.5 o 3 medios, y 1 entre 3 medios es 2 tercios, y 2 tercios, 1 entre 27 elevado a la 2 tercios te va a quedar 1/9, ¿correcto? 1/9. Muy bien, lo puedes operar tranquilamente si gustas, no hay problema. Ahora, de la ecuación de estado de los gases, ¿correcto? Tengo que aquí puedo despejar de igual manera la relación de presiones, y aquí tengo la división del volumen inicial y el volumen final, y las temperaturas. En este caso nos proporciona el problema la temperatura final y nos pide la inicial. Entonces reemplazamos aquí el volumen inicial entre el volumen final, ya lo tenemos, es 1/9, y la relación de presiones es 1 entre 27. Y si operamos bonito nos queda que la temperatura inicial es 300 grados Kelvin, pero recuerda, si tú quieres pasar de grados Kelvin a grados Celsius, le tienes que restar 273. Y viceversa, si quieres pasar de grados Celsius a grados Kelvin, le tienes que sumar 273. Y 300 menos 273 es igual a 27 grados Celsius, dándonos como respuesta la clave C. Excelente, es un problema interesante y sencillo que todo alumno sí o sí ha tenido que hacer. Pasamos al siguiente problema entonces, que ya es un problema de la segunda ley de la termodinámica, y nos dice lo siguiente: una máquina de vapor realiza 4.5 por 10 a la 4 Joule de trabajo útil cada ciclo.
pero pierde 2.5 por 10 al cubo joule por el rozamiento de fricción y elimina 4 kilocalorías de energía calorífica. Te pide la eficiencia de la máquina en porcentaje. Bien, en primer lugar escribimos los datos. El trabajo útil, ahí está, 4.5 por 10 a la 4 joule. Ahora, las pérdidas por lo general se suelen denotar con el valor numérico, pero con un signo negativo, que lo único que va a indicar ese signo es que se está perdiendo algo, ¿correcto? Recuerda la ley de signos en termodinámica para el calor y para el trabajo, y obviamente también para la variación de energía interna. Ahora, en este caso el trabajo hecho por la fricción va a ser de igual manera, ¿no? Negativo. Ahora, este 2.5 por 10 al cubo es igual que decir 0.25 por 10 a la 4 joule. Me conviene tenerlo así para poder operar solamente este valor numérico y dejar el 10 elevado a ese exponente al lado. Lo puedo factorizar, por así decirlo. Ahora, el calor eliminado me lo da en kilocalorías. Tenemos que transformarlo a joule, donde, recuerda, una kilocaloría es aproximadamente 4200 joule, ¿correcto? De igual manera es negativo porque se está perdiendo. Pero al momento de nosotros querer calcular el trabajo neto se calcula con los valores positivos para cada trabajo. Por eso que acá yo le he puesto valor absoluto del trabajo por fricción más el valor absoluto del calor eliminado. Entonces nosotros ya reemplazamos los valores para el trabajo útil, para el trabajo de la fricción y el calor eliminado, que si tú multiplicas acá 4 por 4200 es 16.800 o 1.68 por 10 a la 4. Recuerda, aquí el 10 a la 4 nos conviene tenerlo así para poder solamente sumar estos numeritos. 4.5 más 0.25 más 1.68 y nos da como respuesta que el trabajo neto es 6.43 por 10 a la 4 joule. Muy bien. Ahora, ¿por qué nos sirve a nosotros el trabajo neto? Porque como nos pide la eficiencia de la máquina, ¿correcto? Recuerda que toda eficiencia viene definida por lo útil dividido entre lo total. En este caso lo útil sería el trabajo útil, no es más que obvio. Y el trabajo total es el trabajo neto, ¿correcto? Y al reemplazar nosotros el trabajo útil y lo dividimos por el trabajo neto, nos da como respuesta que la eficiencia es 0.699, que en porcentaje sería 69.9%, dándonos como respuesta la clave A. Excelente. Pasamos ahora al siguiente problema. Ahí está. Es un problema de electricidad, teoría, y nos dice que acerca de los buenos materiales conductores se puede afirmar que... Bien, en primer lugar, ¿qué tienes que saber de estos materiales conductores? En primer lugar, pueden ser metálicos, gaseosos y electrolíticos, ¿no? Por su forma de cómo transmiten electricidad. Además, cuenta con un gran número de electrones libres que se mueven a través del material y obviamente debido a esto facilitan la transmisión de la carga de un objeto a otro al aplicarle una diferencia de potencial. ¿Qué más? Tienen una estructura atómica que les permite el paso de la electricidad y esta estructura es inalterable. Además, si quieres saber qué es un dieléctrico, bueno, básicamente es un aislante, es decir, impide el paso de la corriente. Entonces acá podemos tachar ya la clave D, que no va a ser la alternativa porque es un dieléctrico, correcto, sería lo contrario de un conductor. La clave B tiene poca cantidad, falso, es decir, lo contrario, ¿no? Tiene gran cantidad, correcto. La clave al ojo sería la C, ¿no? El A dice son todos sólidos, no necesariamente. La E dice son aquellos que transportan cargas eléctricas experimentando cambios en su estructura interna, no experimenta cambios. La clave sería la C. Son aquellos que tienen gran cantidad de electrones libres. Muy bien, hasta ahí todo chévere, sencilla la pregunta. Pasamos ahora a otra pregunta de electricidad. En este caso nos dan un circuito y nos dice lo siguiente: las tres resistencias son iguales. Ya. La potencia disipada es... Bueno, hay que recordar que la potencia por la ley de Watt es igual, correcto, a la intensidad por el voltaje. Pero por la ley de Ohm se puede ahí deducir que la potencia también se calcula como la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces hay que ver qué pasa con la corriente. La corriente
vamos a llamarla 2i. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos resistencias en paralelo, y como son iguales, la corriente se va a dividir de igual manera, de igual magnitud en cada una, es decir, I y arriba también I, ¿correcto? Mitad mitad. Y obviamente cuando salga por esta resistencia otra vez va a volver a ser 2i, ¿correcto? Como la potencia depende directamente proporcional de la corriente, ¿correcto? Es decir, si la corriente aumenta, la potencia también aumenta. En este caso porque la resistencia va a ser la misma, ¿correcto? ¿Qué tenemos que saber? Por ejemplo, la potencia en R1 va a ser mayor porque la corriente es 2i. La potencia en R2 es menor, pero igual a la potencia de R3. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa si asociamos en paralelo R2 con R3? En primer lugar, siempre que asociemos en paralelo, la resistencia equivalente va a ser menor a las iniciales. En pocas palabras, si el R va a ser menor, la potencia va a ser también menor. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la potencia mayor se va a dar aquí, en la resistencia 1. ¿Correcto? Porque va a ser el valor numérico R y la corriente 2i. En pocas palabras, la clave sería la alternativa B. Muy bien. Nada más, es cuestión de aplicar la ley de Watt para la potencia eléctrica y ver que depende de manera directa con la corriente y la resistencia. Muy bien. Es un juego de matemática, básicamente. Pasamos ahora al problema 48. En este caso es un problema de ondas mecánicas y nos dice lo siguiente. Una onda mecánica está escrita por x es igual a 0.3, ya que es la amplitud. Muy bien. Por el seno es una función senoidal de 2πz menos 18πt, donde z se mide en metros, t en segundos y nos pide la velocidad de propagación de la onda en dirección z. Ah, bacán, bacán, bacán. Si tú te das cuenta rápidamente, si está en dirección z, tiene como versor el vector unitario k, ¿correcto? En pocas palabras, tú anulas la clave A, la clave C y la clave E. Te queda que puede ser tu clave más 9k o menos 8k. Ya, otra manera de la que puedes tantear también aquí es la siguiente, pues, ¿no? Aquí, si tú tienes un signo negativo, significa que la onda se va a mover en sentido positivo de esa dirección. En este caso, más z. Pero si tuvieras acá un positivo, sería lo contrario. Se movería en sentido negativo de la dirección. En pocas palabras, como aquí tengo menos, correcto, tu clave tiene que ser positiva en dirección z. ¿Cuál de estas dos es positiva? Pues la letra B. Y ese básicamente sería tu clave. Pero bueno, la manera formal de hacer esto de aquí es la siguiente. Hay que recordar que de la onda se sabe que el número de onda es el que acompaña al z, correcto. En este caso sería seno de kz menos la velocidad angular por t, donde k, correcto, que es 2pi y w es 18pi, la velocidad angular de la onda. Muy bien, hasta ahí ya tenemos esos dos datos que nos importan. Si gustas puedes también poner la amplitud, pero no te va a servir para calcular la velocidad. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que la velocidad de una onda viene definida por la longitud de onda por la frecuencia, pero la frecuencia es igual a la velocidad angular dividida por 2pi. Además, si yo acá reemplazo la frecuencia, me queda que la velocidad es igual a la velocidad angular por lambda entre 2pi. Pero lambda entre 2pi es el inverso del número de onda, ¿correcto? En pocas palabras, aquí me va a quedar que la velocidad es igual a la velocidad angular entre el número de onda. Y una vez que yo ya tengo esto, divido w, que es 18pi, entre k, que es 2pi, y me queda que la velocidad es de 9 metros por segundo, ¿no? Obviamente. Y aquí va a ser, como te había mencionado al inicio, en dirección positiva, ¿correcto? Perdón, en dirección z en sentido positivo. Es decir, la clave va a ser claramente la B. Pero en el examen, obviamente, si quieres ahorrar tiempo, hubieses hecho este pequeño análisis y hubieses hallado la clave de manera más rápida sin necesidad de hacer un cálculo. Bien, pasamos ahora a los dos últimos problemas, ya nos quedan dos. El tema que viene es el tema de óptica geométrica y en este caso nos dan espejos planos. Te dice, dos espejos planos forman entre sí un ángulo de 60 grados. Ahora, en la bisectriz del ángulo se ubica un objeto luminoso.
las imágenes del objeto se ubican en los vértices de un... Bueno, hay que recordar que la ecuación del número de imágenes que se forma debido a la unión de dos espejos planos formando un ángulo es igual a 360 dividido por el ángulo menos 1. Reemplazamos el ángulo, que es 60 grados, menos 1, nos queda que el número de imágenes formadas son 5. De manera gráfica, ¿no? Para poder ilustrarnos un poco mejor y entender esta reflexión de, en este caso, de imágenes, podemos ver acá la siguiente figura. Bueno, la he sacado de internet, ¿correcto? Si puedes ver acá, los espejos forman 60 grados. Aquí tengo el objeto, ¿correcto? Ahí está. Y las imágenes, como puedes ver, hay 1, 2, 3, 4 y 5 imágenes. Ahora, acá hay un pequeño detalle. Si tú tienes 5 imágenes, tú dices, ah, bacán, se forma un pentágono, pues no, la clave sería la B. Ya, pero si tú observas acá el gráfico, aquí tengo 6 vértices, ¿no? En pocas palabras, la clave también podría ser un hexágono. En ese caso hay que tener un poco de cuidado. La clave, hay dos claves en este caso que podrían ser un pentágono o un hexágono. Hay que leer bien lo que nos pide. A ver, las imágenes del objeto se ubican en los vértices de un... Bueno, si puedes ver aquí, la figura que se forma es claramente un hexágono. Y las imágenes se ubican en los vértices de esa figura, del hexágono. En pocas palabras, la clave a mi criterio sería que la figura formada es un hexágono. Excelente. Una vez que ya tenemos esa pregunta, pasamos a la última, que es del tema de óptica física, y nos dice que para observar la interferencia de ondas de luz, sus fuentes deben ser... Bueno, es una pregunta sencilla de teoría. Hay que recordar que para que haya interferencia de ondas de luz, las fuentes deben ser coherentes, ¿no? Donde la diferencia de fase es constante. Y además, las fuentes deben ser de la misma frecuencia, o en pocas palabras tienen que ser monocromáticas, pues no un solo color. En pocas palabras, la clave sería 1 y 3, la alternativa A. Y bien, hasta ahí sería el video de hoy. Correcto, el examen de admisión a la UNT para premios de excelencia. Como te habrás podido dar cuenta, han venido temas variados. Ha sido muy interesante. Esos temas de acá los voy trabajando, la parte teórica, conforme avance el tiempo, ¿no? Porque son temas muy extensos, hay mucho que hablar aquí. Correcto. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima.